Tenemos que, para hoy, meiosis y principalmente los objetivos, identificar características de la meiosis y reconocer las etapas de la meiosis. Generalmente, meiosis es un tema que le tienen bastante miedo porque son muchos nombres, son muchas etapas, muchos componentes, pero tranquilidad con eso, no es tan terrible y hay que quizás tener ciertas estrategias para recordar algunos conceptos que pueden ser importantes. Por ejemplo, la dotación cromosómica, que eso siempre lo preguntan, comparándolo con la mitosis, por ejemplo. Por lo tanto, yo recomiendo que para estos temas, tanto mitosis como meiosis, ustedes vayan anotando en cada etapa cómo va cambiando la dotación cromosómica. Y después les voy a dar un tips al final. Si se me olvida, recuérdenmelo para que vean si les sirve o no les sirve. Comencemos. Primero coloqué algunas preguntas tipo PDT que busqué en algunos ensayos y aquí hay una. Entonces la idea es que ustedes la revisen y que se orienten por alguna alternativa. Si no se acuerdan, no importa, pero traten de analizarla. Profe, yo no me acuerdo. Pero no importa, inténtenlo. Por último, inventar o decir ya al azar, por descarte. Mi profe sería la B. ¿La B o la D? La D de D de Diego. dedo. Ya, veamos. Efectivamente es la D de dedo, porque aquí nos están pidiendo comparar ANA fase 1 con ANA fase 2. Y bueno, antes de que entremos a revisar el tema, recuerden que la ANA fase 1 se caracteriza porque los cromosomas homólogos se separan, o sea, esto es algo completamente distinto a la anafase de la mitosis, y la anafase 2 podríamos decir que es muy parecida a la anafase de la mitosis, por lo tanto se separan las cromátidas hermanas. Por eso la 1 es correcta y la 2 también es correcta. En cambio, el enunciado 3 es falso porque me están diciendo que la anafase 1, donde separamos cromosomas homólogos, voy a hacer el dibujo de eso por si sirve para aclarar la pregunta. Ahí está. Tenemos aquí la célula. Anafase 1, tenemos que con negro voy a dibujar los cromosomas maternos y con rojo voy a dibujar los cromosomas paternos. Entonces, si esto fuera la anafase 1, tenemos que aquí se va a separar la célula, cromosomas para un lado y cromosomas para el otro. Pero aquí cometí un pequeño error, perdón. Ahí voy a arreglarlo para que no vaya a quedar con la idea errónea. Ahí, ahí y ahí. Si no se acuerdan por qué va así la disposición, lo vamos a revisar de ahí. Se separa la célula y vemos que aquí se formaría una y aquí otra. Y aquí van a existir cromosomas paternos y maternos, y en la otra también paternos, o sea, maternos y paternos. Entonces, por eso la 3 es incorrecta, porque los cromosomas van a estar mezclados. Los paternos acá o acá van a ver en los dos lados. Entonces, no son exclusivos de un progenitor. Entonces, por eso la 3 está incorrecta. Entonces, eso como detalle de esta pregunta. Si no lo recuerdan, no importa, porque ahí vamos a revisar eso. Otra pregunta. Esa también es de EMRE. Yo creo que quizás esta es de las típicas que siempre aparecen en muchos, de hecho Pedro de Valdivia y CEPECH ocupan harto esta pregunta, la van cambiando y todo, así que puede que la hayan visto más de una vez. ¿Cuál alternativa creen que podría ser la correcta?
Estoy un poco confundido, profe, pero por lo que veo ahí debería ser la D. D de dedo. Veamos. Esto no quiere cambiar. Ahí sí. Efectivamente es la D de dedo. Porque tomen en cuenta que aquí va a haber una división. Por lo tanto, ay, no me aparece el lápiz. Por lo tanto, bueno, no logro colocar el lápiz, perdón. No sé qué pasó. Ya, pero no importa. Por lo tanto, aquí va a haber una división, entonces una mitad va a tener 4 cromosomas y la otra mitad, o sea, la otra célula, va a tener solamente 3. Claro, aquí podría ser quizá una mutación, pero eso no importa porque no es lo que nos están preguntando. Entonces, una célula, un gameto con 4 y un gameto con 3. Por eso es la D1 y 2. No con 7, porque esta es una célula que tiene que dividirse y en ningún contexto va a poder llevar 7. A menos que nos dijeran que hay una mutación y probablemente algo, claro, ahí podría ser 7, pero en ninguna parte aparece eso. Entonces tomamos el supuesto que esto no tiene ninguna mutación y que va a haber una con 3 y una con 4. Y ya apareció la respuesta, así que ya no importa. Esta pregunta es un poco compleja, porque aquí compleja en el sentido que son muchas imágenes y todas se parecen mucho, pero aquí nos están mostrando la clave está que en la pregunta dice que es una célula que tiene 2n igual 6. O sea, esa célula tiene en total 6 cromosomas. Entonces, si pudiéramos dibujar una célula que tuviera 6, sería una célula que estaría así, con 6 cromosomas, la original. Y esta va a ir sufriendo las distintas etapas de la meiosis de acuerdo a esta pregunta. O sea, preguntan cuál estaría en metafase 2. Recuerden que las etapas de la, o sea, dice posterior a la metafase, perdón, posterior, esa es la clave. Entonces, posterior a la metafase 2 sería, por ejemplo, la anafase 2 o la telofase 2, y la única opción que muestra eso es la D de dedo, porque aquí podemos ver que los cromosomas están ya separados en cromátidas, y eso ocurre posterior a la metafase 2. Si tampoco recuerdan eso, no hay problema. Y no podría ser esta, que es como la alternativa más cercana, por decirlo así, porque esta aquí vemos que hay cromátidas que están, ¿cómo se llama? Dos cromátidas. Eso no pasa en esa etapa. Continuamos. Y una última pregunta que coloqué. Esta, que es una pregunta, bueno, ahí parece la respuesta. Ahí, eso no es, ahí está. Que es una pregunta directamente de la del año pasado, de las preguntas filtradas, ¿sí? Ilegal. Apareció el año pasado, así que igual para que vean como referencia qué tipo de preguntas les podría aparecer. Así que omitan la D se me pasó, es la letra A realmente. Así, vemos que esta etapa literalmente es la anafase 1. Entonces, para que vean que las preguntas que el año pasado aparecieron no son algo como tan complejo, sino Pero profe, Dígame. esa yo la habría sacado por los puros bonitos que se los llevan. También, sí, se puede saber que es una anafase, porque vemos que hay separación, pero podría ser, bueno, en todo caso acá no colocaron ninguna anafase 2, así, o sea, anafase 2, claro, así que, claro, dándose cuenta ya que hay una separación, no hay otra alternativa que anafase, así que aquí estaba como regalada esta pregunta, en cierto modo. Pero la idea de esta pregunta es para que ustedes vean que las preguntas que hicieron el año pasado no son tan difíciles, o sea, son bastante abordables. Bueno, algunas sí que fueron rebuscadas, pero en el grupo 2. Las del grupo 1 yo me di cuenta que fueron más fáciles que las del grupo 2. Así que ojalá que este año sea más equilibrado el proceso. Ya. Entonces ahora ya comenzamos en sí con la meiosis, pero de manera general, antes de comenzar, hay que recordar que las únicas células que hacen meiosis en el cuerpo humano, que hablemos de humanos, es el tipo de células que se llaman germinales, que son células o germinativas, que son células que están en los ovarios en las mujeres y en los hombres están en los testículos. Esas células hacen meiosis para poder producir gametos. Esa es la idea. O sea, quiere decir que la producción de gametos o gametogénesis es el único proceso en el cuerpo humano que tiene meiosis. Ningún otro proceso ocupa meiosis, solamente la gametogénesis. Y vemos que
Las células germinales pueden también hacer mitosis para producir más germinales, o bien hacer meiosis para producir gametos. Y aquí ¿Profe? dígame. ¿Hay que aprenderse la gametogénesis? Más que aprenderse la gametogénesis, es quizás conocer en qué momento está funcionando la meiosis en ese proceso. Ah, ok. Ya, Claro, entonces no hay que aprenderse como todas las etapas no creo que de... la etapa, yo recomiendo más quizás aprenderse como los nombres de cada célula que va Eso apareciendo. como de los bogonios. Ovogonio, ovocito, exacto. Eso sería como recomendable y con la dotación cromosómica. Pero eso todavía no 2N, lo vemos, ¿cierto? no, no lo hemos visto todavía. Ya. Así que tranquila, falta todavía. Después de meiosis, vamos a ver la gametogénesis. Entonces, aquí hay una comparación. Mitosis, solamente las somáticas, o sea, cualquier célula del cuerpo, excepto las que van a ser directamente meiosis, y meiosis, solamente las que van a producir gametos. Esa es la idea de esta comparación. Continuamos. Aquí en general, el mismo esquema que les mostré la otra vez, en la meiosis ocurre exactamente lo que ocurre previamente a la mitosis, o sea, la interfase. Una G1, una etapa S y una etapa G2. Y luego, en vez de mitosis aquí, vendría la meiosis. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, ustedes tendrían que acá recordar, ya, todo lo que pasa en interfase de la mitosis también va a pasar en la interfase de la meiosis. Entonces, eso hay que recordar. Crecimiento de célula, duplicación del ADN, producción y preparación para la división, y la diferencia es que en vez de mitosis se genera la meiosis. Claramente igual hay división de citoplasma, así que esto es lo único que cambia. Hay meiosis. Todo lo demás se mantiene, porque como es división de célula, tiene que haber una preparación previa en todo aspecto. Entonces eso tómenlo en consideración. Y ya pasamos al tema en sí, que es la meiosis, y tenemos que, al igual que la mitosis, la meiosis es un proceso para duplicar el núcleo. Recuerden que cuando hablábamos de mitosis decíamos que profase, metafase, anafase, telofase, esas 4 etapas permiten duplicar el núcleo. Y acá en la meiosis pasa lo mismo. Todas las etapas que ocurren en la meiosis permiten duplicación del núcleo. Porque recuerden que cuando hablamos de duplicación completa de la célula, es un proceso que no está dentro de la mitosis, que es la citocinesis. Es un proceso que está siguiente a la mitosis. Entonces, acá también hay duplicación del núcleo. O división, mejor dicho, división del núcleo. Y el objetivo principal de la meiosis es que al final se produzcan células sexuales o gametos, que como pueden ver aquí, el código, por decirlo así, son N, o sea, haploides. La mitad de la célula que comenzó, que era diploide, y ahora terminaron como haploides. Esa es la idea de la meiosis. Profe, Dígame. y como era porque aparte de la N también habían una C Claro, claro. La comitiva. célula, sí, la célula que comienza, voy a dibujarlo para que lo vean. La célula que comienza es 2C y las que terminan son C. Siempre todo a la mitad. Como si se le llegara a olvidar, así como, cómo eran las células finales, recuerden que como comenzó, como termina va a ser la mitad. 2N, N, 2C, C. Era una célula y aquí son 4 las que se producen en la meiosis. Eso hay que considerarlo. También, como les mencionaba, la meiosis antes de ocurrir tiene que pasar por la interfase, aquí aparece, o sea, G1, S, G2, para que la célula crezca y duplique todo lo necesario para las etapas de la meiosis. Y lo característico de la meiosis es que no es solamente una división, son 2 divisiones consecutivas. O sea, ocurre primero, aquí tenemos la primera división, que se llama meiosis 1, aquí está, e inmediatamente ocurre la segunda división, que se llama meiosis 2. Cada una tiene ciertas características que permiten que al final la célula sea haploide y con la mitad de la información que tenía la inicial. Eso como dato de la meiosis. Entonces, permite producir gametos, que son haploides y con la mitad de información de la célula original. Entonces, ahí estaría
un resumen general de lo que hace la meiosis. Por lo tanto, no vamos a hablar de la interfase, porque eso ya se habló en mitosis, recuerden que es lo mismo, y vamos a ir directamente con las etapas de la meiosis. Pregunten cualquier detalle que no se entienda para que quede lo más claro posible. Comenzamos. Aquí tenemos una imagen o un modelo general de la meiosis 1. Recuerden que son dos divisiones. La primera división se llama 1, la segunda división se llama 2. Los nombres de las etapas son los mismos nombres de la mitosis. La diferencia es que para poder diferenciar se le agrega un número 1 o un número 2, dependiendo qué meiosis sea. O sea, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y luego citodiéresis o citocinesis. A veces le colocan 1, a veces no. Da lo mismo. Entonces, 1 para indicar que ocurre en la primera división meiótica. Ahora vamos con algunos detalles y lo importante de cada una. Tenemos que en la profase 1 ocurren las mismas cosas que ocurren en la profase de la mitosis. ¿En qué contexto? Que se va a comenzar a formar el uso mitótico, tiene que desaparecer el núcleo, desaparece el nucleolo y se forman los cromosomas. O sea, en profase 1 tenemos que tener 100% cromosomas, igual que en la profase de la mitosis. Eso es idéntico. Pero la profase, además, la 1, ojo, la 1, tiene un evento de variabilidad genética fundamental en los seres vivos sexuados. ¿Cómo se llama ese evento de variabilidad genética? ¿Alguien recuerda el nombre? Que ocurre en la profase. Crossing over. Sí, exacto, el crossing over o también llamado entrecruzamiento. Y aprovecho de preguntar, ¿cuántos eventos de variabilidad genética existen en el humano, por ejemplo, bueno, o los seres sexuados? 3. Ah, ¿Dos ok. o tres? Jueguensela. 2 o 3. Existen en total 3. El primero es Tres. el primero es el entrecruzamiento. El segundo viene en la siguiente etapa, que ahí lo vamos a nombrar. Y el tercero no ocurre en la meiosis. ¿Cuándo ocurre el tercero? Si ocurre fuera de la Cuando van a meiosis. tener como. Cuando. Ah, El los proceso. gametos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el proceso? No, no, Sí, en la ¿Fecundación? fecundación, sí. La fecundación tiene el tercer evento de variabilidad. Recuerden, hay 3. Uno ocurre en la profase 1, que es el entrecruzamiento. El segundo ocurre en la metafase 1, que vamos a ver de ahí, que es la permutación. Y el tercero no es parte de la meiosis, sino que es parte de la fecundación, cuando los genes paternos se juntan con los maternos. 3 eventos de variabilidad. Y eso es súper importante porque permite que los seres vivos sexuados sean distintos. Ya, sigamos con la profase. Luego de recordar que ocurre lo mismo que en la profase de la mitosis, que se forman los cromosomas, desaparece el núcleo, desaparece el nucleolo, tenemos que aquí hay algo súper importante que es el entrecruzamiento, como les dije, o también crossing over o recombinación genética, que es un evento de variabilidad y tiene algunas características importantes. ¿Por qué recalco esto? Porque generalmente preguntan por esta característica o algún ejemplo o algo respecto a él. Así que asterisco con este proceso, que es muy importante. La célula, su dotación cromosómica es diploide todavía y 4C, porque recuerden que esta célula viene recién saliendo de una interfase, o sea, teniendo doble de ADN y cromosomas todavía en pares. Y podemos verlo con compañero y este también con compañero, o sea, célula diploide. Y aquí viene lo importante, que es el entrecruzamiento o recombinación genética o crossing over, que es lo mismo. Aquí tenemos una imagen. El ejemplo muestra solamente un par de cromosomas. Si fuera el humano, por ejemplo, esto le estaría ocurriendo a los 23 pares. Si fuera la mosca, le estaría ocurriendo a sus 4 pares de cromosomas. Pero aquí en el ejemplo, en el modelo, vemos un par, porque si no sería una locura ver todos los cromosomas y se confundiría.
vemos que, supongamos que el amarillo es el cromosoma materno, y si el rojo es el paterno, claro, son pares, ¿cierto? Porque es diploide la célula, y vemos que lo que está ocurriendo es que las cromátidas que no son hermanas comienzan a acercarse. Claro, porque esta cromátida es de materna y esta es paterna, se comienzan a acercar, ¿cierto? Hay un acercamiento entre estas dos partes del cromosoma y aquí ocurre la recombinación. Y esa recombinación, el lugar donde se juntan, se llama quiasma. Quiasma porque aquí se forma como una X, por decirlo así, y aquí están intercambiando ADN, están intercambiando material genético. O sea, el cromosoma materno le entrega un pedazo al paterno, por decirlo así, y el paterno le entrega un pedazo al materno. O sea, intercambian material genético. Y fíjense que después que ocurrió este entrecruzamiento, vemos que los cromosomas se separan, ¿cierto? O sea, siguen estando conectados, pero ya no están pegados como lo anterior, y vemos que el materno quedó con un pedazo del paterno y el paterno quedó con un pedazo del materno. Y ¿Profe? esto, dígame, Disculpe, ¿solamente ocurre en media cromática, por así decirlo? podría ocurrir en más de una parte. En el Ah, ejemplo ok. aquí está mostrando esto, pero podría ocurrir aquí también, podría ocurrir con las otras, puede ocurrir en varios espacios, pero por lo menos tendría que haber un intercambio de segmentos. Esos segmentos de ADN, sí. Y aquí veríamos la variación, o sea, variabilidad, porque ya este cromosoma no es como comenzó, es distinto. Y el otro tampoco es al original, o sea, hay variabilidad. O sea que si, por ejemplo, este cromosoma pasara a un gameto, por ejemplo, a un espermatozoide, va a llevar información distinta a la que tenía originalmente. Entonces, ahí ya tenemos variabilidad. Y por último, un concepto importante es que después que ocurre este intercambio de información, se forma lo que se conoce como tétrada. ¿Por qué? Porque tenemos pares de cromosomas que tienen 4 cromátidas en total. 1, 2, 3, 4. Son los cromosomas que ya intercambiaron material genético. Se le conoce como tétrada. Por si llegara a aparecer ese concepto en algún ensayo o algo así. Por lo menos en DEMRE no he visto que preguntan así como por la tétrada ni por el quiasma, pero los ensayos Pedro de Valdivia y Cepech he visto que sí los preguntan, así que cuando hagan ensayos pudieran preguntarles por eso. Entonces, este sería el entrecruzamiento, que es el primer evento de variabilidad en las especies sexuadas. Y esto fue un gran hito evolutivo porque permitió que los organismos que se produzcan sean completamente diferentes a los progenitores y diferentes a sus hermanos. ¿Alguna Profe, pregunta? Dígame, ¿puede volver un poquito a la diapositiva anterior por para ver una supuesto. cosa? Sí, por supuesto. Ah, ya, ahora sí, cámbianos. Ya, ok. Entonces, profase 1, entonces, ojo, aquí como con asterisco marquen, profase 1 con asterisco es donde ocurre un evento importante que es el entrecruzamiento. Así que se tienen que recordar porque a veces algunas preguntas son así como literalmente de memoria, así como en qué etapa ocurre esto, y como hay más etapas donde ocurren otros procesos, se podrían confundir. Así que la primera etapa de la meiosis ya tiene un evento de variabilidad que es el entrecruzamiento. Y aquí está. Luego tenemos la metafase 2. Y aquí, esta metafase igual tiene similitudes con la metafase de la mitosis, porque se forma el uso mitótico se conecta en los cinetocoros, si se dan cuenta aquí. Pero ¿cuál sería la gran diferencia? Diferencia física, por decirlo así. Ah, que se separan los cromosomas homólogos. Exacto. En la mitosis, cuando hablábamos de mitosis, habíamos visto que los cromosomas se ubicaban en el ecuador, uno debajo o al lado del otro, por decirlo así, debajo del otro, así, en el ecuador. En cambio, en la meiosis, los cromosomas están ubicados en parejas homólogas. O sea, si esta célula fuera humana, aquí tendríamos 23 pares, pero en este ejemplo se están mostrando solamente 2, para que tomen en cuenta el modelo. Entonces, están en pareja los cromosomas, no están ubicados uno debajo del otro. Así que esta es una gran diferencia con la mitosis. Aquí tenemos pares homólogos. Y la otra gran diferencia, ¿cuál sería al ver la imagen? Que es producto de la La etapa anterior. variabilidad genética. Muy bien.
que los cromosomas están con variabilidad genética, cosa que en la mitosis jamás ocurre. Nunca, nunca, jamás hay variabilidad. La mitosis genera clones, células iguales. La meiosis genera células con variabilidad. Perfecto. Ahí tenemos... ¿Profe? Dígame. Es que los que están, o sea, como los palitos, por así decirlo, son los centriolos. Sí, aquí tenemos los centriolos, claro. Los Y en el centriolos, caso de la célula vegetal, ¿estaría solamente los el uso? palitos. Sí, estaría el uso mitótico que es producido por el citoesqueleto. Citoesqueleto, sí. Ya, pero no estarían los palitos. No, no estarían estos palitos que son los centriolos porque la vegetal no tiene centriolos. Así que ojo con eso. Buena pregunta. Y tenemos que en la metafase, además, ocurre el segundo evento de variabilidad genética de los seres sexuados, que es la permutación cromosómica. Tenemos que la dotación cromosómica en metafase 2 sigue siendo igual que la anterior, 2N4C. Sigue siendo diploide porque tenemos los pares de cromosomas. Así que también, ojo con eso, yo recomiendo que vayan anotando como etapa y la dotación. Es súper importante porque así después lo revisan y van comparando. Y por último, si no logran como quizás asociarlo, se lo podría memorizar y sería una memorización útil porque siempre preguntan por estas dotaciones. Así que es necesario. Y el segundo evento de variabilidad genética, la permutación, vamos a ver una imagen así general primero, aquí tendríamos, básicamente tiene que ver con la disposición distinta que podrían adoptar los cromosomas al formar los gametos, o las mezclas posibles o los tipos posibles de gametos. Si la célula tiene 4 cromosomas, vamos a tener todas estas posibilidades de combinaciones. Fíjense, un gameto que va a llevar un cromosoma pequeño materno, por ejemplo, y uno grande paterno, en este ejemplo. Y otro también. O que lleve uno pequeño paterno y uno grande materno. Es otra posibilidad. O que lleve dos maternos, o que lleve dos paternos. O sea, si se dan cuenta, hay un sinfín de combinaciones. Y eso que este ejemplo es solamente con 4 cromosomas. Imagínense en el humano que tiene 46, la gran cantidad de opciones matemáticas que hay de permutación son muchísimas. Son millones, mejor dicho. Así que por eso es imposible que un gameto sea igual a otro. Porque si ya tuvimos el entrecruzamiento previo y ahora tenemos la permutación, ya no hay forma que un gameto pueda ser igual. O sea, es muy, muy difícil. Por eso a veces hay preguntas que han aparecido donde les dicen, una célula se le agrega un inhibidor de la permutación. ¿Cómo serán los gametos? Entonces, a veces la pillería es que en la respuesta dice sin variabilidad, pero no, porque ya tuvo el entrecruzamiento. Entonces, igual van a tener variabilidad. Pero si esa célula se le inhibiera el entrecruzamiento, va a tener permutación. O sea, van a seguir teniendo variabilidad. Así que la pregunta tendría que decir que se le inhibió el entrecruzamiento y la permutación, y ahí probablemente serían sin variabilidad. Así que ojo con ese tipo de preguntas que aparecen a veces. Otra imagen más, y con un poco de explicación de este proceso, tenemos que la permutación son todos los arreglos, como les decía, o combinaciones que hay en los cromosomas. Entonces, podríamos tener este tipo de gameto, aquí hay una combinación, aquí hay otra combinación, otra combinación, otra combinación, otra. O sea, muchas combinaciones de cromosomas distintas, y esto es fuente de variabilidad, porque ningún gameto va a ser igual a otro. Y en el caso del humano, tenemos que, matemáticamente hablando, esta es la forma de expresarlo, 2 elevado a n, donde n siempre va a ser el número de pares de cromosomas. O sea, si el humano tiene 23 pares, es 2 elevado a 23, y si sacan la cuenta, son 8 millones de posibilidades. O sea, dentro de los 8 millones de posibilidades, es imposible que dos gametos sean idénticos. Profe, Dígame. pero si yo tengo 8.388.609, ¿Ya? ¿ahí habría un gameto que fuera igual a otro? No, tampoco, no es imposible. O sea, Ah, o sea, bueno, la imposibilidad dicen que no existe, pero es improbable que el mismo gameto pudiera fecundar 2 veces el mismo tipo de gameto. O sea, que por ejemplo, que primero un hijo
fuera el mismo gameto en el segundo hijo, eso sí que ya sería imposible. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha variabilidad y muchas combinaciones posibles. Entonces, ojo, metafase 1 tiene el segundo evento de variabilidad, que es la permutación cromosómica. El primer evento ocurre en la profase 1, el entrecruzamiento, y el segundo evento ocurre en la metafase 2, que sería la permutación. Y ojo que la dotación cromosómica sigue siendo igual hasta aquí, no ha cambiado. Entonces, eso tenemos hasta el momento. Recuerden que metafase 1, cromosomas en pares. Aquí está el ecuador y aquí están los cromosomas, uno al lado del otro. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ya. Aquí lo más relevante sería recordar los eventos de variabilidad y qué diferencias habrían en el proceso con respecto a la mitosis, para que cuando lo tengan que estudiarlo, lo vean de esa forma. Anafase 1. También este proceso es diferente a la mitosis. Lo que tiene similar es que el uso mitótico, también, aquí vemos que se acortan las fibras, los microtúbulos se acortan, y los del medio, los que no están pegados a los cromosomas, se alargan para separar, pero aquí se separan cromosomas homólogos, no se separan cromátidas hermanas. Así que hay una gran diferencia con la anafase mitótica. Aquí se separan cromosomas homólogos. Entonces, este homólogo para allá y este homólogo para acá. ¿Sí? Separación de cromosomas homólogos. Y la célula sigue siendo igual. 2N, 4C. Porque aún tenemos pares y tenemos toda la cantidad de ADN idéntica. Entonces, anafase 1, separación de cromosomas homólogos. Y ya no tenemos más eventos de variabilidad porque ya ocurrieron. ¿Cuál será el objetivo o el fin, por decirlo así, de que los eventos de variabilidad ocurran antes de la anafase? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ocurrir, por ejemplo, en anafase? O después de anafase. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Profe, puede ser porque la anafase, al separar los cromosomas, cada uno va a ir a una célula, entonces si se hacen después, no va a cambiarse con el cromosoma homólogo. Perfecto, eso es, porque como la anafase ya separa los cromosomas, después sería imposible que tengamos tanta variabilidad, podría haber, pero sería dentro del mismo cromosoma y ya no, o si es que no hubo antes, no se podría. O sea, es importante que ocurra antes que los cromosomas homólogos se separen. Muy bien, esa es la idea de la variabilidad antes de esta etapa. Por eso después no vamos a encontrar nada más, excepto en la fecundación, pero ya no es parte de la meiosis. Luego tenemos la telofase 1, y aquí ya estaríamos terminando el proceso de la Profe, meiosis. disculpe. Dígame. En anafase 1 y en anafase 2 ocurren los, ¿cómo se llama? Como los errores, no son errores. Ah, sí, las mutaciones. ¿Anomalías? Sí, ¿Genéticas? anomalías o Eso, mutaciones. cromosómicas, no genéticas, porque genéticas son dentro del ADN. Acá serían cromosómicas. Sí, en anafase 1 y anafase Ok. 2 podrían ocurrir las mutaciones cromosómicas, ya sea cromosomas completos que pasen de un lado a otro, o bien pedazos de cromosomas que se corten, se rompan y pasen a otro lugar, de una célula a otra, etc. Que sería como la parte final de revisar de este tema. Sí, muy bien. Entonces, aquí sí también podrían agregarle como dato extra, podrían ocurrir mutaciones, porque si este cromosoma, por ejemplo, queda mal alineado y se viene para acá, aquí vamos a tener una célula con más cromosomas y aquí una con menos. Y si esos gametos son viables después y son fecundables, por decirlo así, podrían llevar ese problema a la descendencia. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de síndrome de Down, cualquier trisomía y también monosomías, donde faltan cromosomas, etc. Telofase 2, como les decía, ya terminando en la primera meiosis, o sea, sí, primera meiosis, y vuelve a aparecer el núcleo, claramente, desaparece el uso mitótico, que son las cosas típicas de esta etapa, y vemos que hay dos núcleos, ¿cierto? Dos núcleos, y los cromosomas comienzan ahora a descondensarse, o sea, a convertirse en cromatina nuevamente. Y aquí, ojo, cada núcleo es
N y 2C. O sea, aquí ya en cada núcleo de la telofase cambió la dotación cromosómica. En cada núcleo. Pero si nos estuvieran preguntando por la célula completa, ella sigue siendo 2N4C, porque aún no está separada, pero cada núcleo es N2C. Así que siempre ojo con las telofases, cualquiera sea, porque las telofases son engañosas. Si les preguntan por la célula o les preguntan por el núcleo. Generalmente preguntan por el núcleo, así que cada núcleo va a ser N2C. ¿Por qué sería N? ¿Por qué haploide? Si yo veo que hay 2 cromosomas en este modelo. Porque el 2N es cuando son dos pero homólogos. Perfecto. Y estos cromosomas que están aquí no son homólogos. El homólogo de este es este y el homólogo de este es este. Por lo tanto, este está solito y este también está solito. N, haploide. Y 2C, porque como son cromosomas dobles, 2 cromátidas. 1, 2C. Este solito. Acá, 1, 2C. Igual está solo. Entonces, eso sería con telofase. Y por supuesto, si estamos hablando de una célula animal, principalmente, la siguiente etapa, que es la citocinesis, va a tener también la aparición de un anillo contráctil y todo lo que habíamos hablado de la célula animal. Entonces, aquí tenemos la citocinesis y vemos que... ¿Profe? Dígame, dígame. ¿Cómo se llamaban célula vegetal? Cuando aparece como la pared que los separa. Fragmoplasto, fragmoplasto. El proceso. Y el proceso igual se llama citocinesis, sí, igual, con fragmoplasto, Ok. solo que acá es citocinesis con anillo contráctil, eso. Aquí tenemos las 2 células que ya están completamente separadas y ahora estas ya pueden seguir el proceso. Entonces, la meiosis 1 me genera 2 células. Y dijimos que son N2C. Igual lo voy a anotar aquí porque como no aparece, para que después para que lo anoten y no se les vaya a olvidar. Entonces, N2C. Y esta igual es N2C. O sea, ya son haploides y tienen, cada cromosoma es doble, o sea, en realidad ya es cromatina, pero igual. A veces algunos dicen que a veces los cromosomas no se descondensan completamente, o sea, no forman 100% cromatina. De hecho, los cromosomas podrían quedar ahí semicondensados, porque como el proceso ahora va a continuar con otra división, ¿para qué estar condensando de nuevo si podríamos dejarlos condensados? Así que pudiera ser que no haya una descondensación completa. Por eso aquí vemos que los cromosomas están todavía medios enteros. Eso como dato. Ya. Y una vez que terminó la citocinesis de la meiosis 1, viene otra interfase que podría ocurrir o a veces no ocurrir. O sea que esta célula directamente comience a dividirse o pase por interfase. Pero en el caso que haya una interfase, esta interfase va a ser muy cortita y jamás, ojo, jamás va a tener duplicación de ADN. No podemos duplicar ADN porque si no estaríamos alterando el proceso. Entonces, en caso de que ocurra una interfase, va a ser sin duplicación de ADN y más cortita. Eso, para que lo tengan en consideración. Entonces, pudiera haber como pudiera no haber. Y en caso de que haya, no duplica ADN, más bien lo que se duplica son proteínas para formar el uso mitótico ahora, porque ahora como van a ser 2 divisiones, van a requerir más proteínas para esa división. Entonces, por eso no va a ocurrir, como les dije, duplicación de ADN ni nada más. Entonces, vendría después de la citocinesis. Y ahora comienza la meiosis 2, que es la segunda división. Y Profe, dígame, ¿lo escucho? antes con o sea, ¿Ya? con la interfase, ¿Sí? em, cuando si se duplicara el ADN volveríamos como al inicio de la meiosis 1, ¿no? Es que en cierto modo yo creo que, o sea, En teoría, sí. claro, en teoría, pero si se dan cuenta en la práctica, los cromosomas ya son dobles. Entonces, no se podría duplicar ADN porque el cromosoma ya está doble. Entonces, en realidad es más por eso. Como está doble, no se podría duplicar de nuevo. Entonces,
la única forma de tener más ADN es agregarle cromosomas, y nunca va a haber duplicación de cromosomas. Entonces, es más por eso sería imposible. Y también, claramente, alteraría todo el proceso, así que tampoco tiene que estar por lo mismo. Ya. Y luego, esta imagen general de la meiosis 2, aquí aparecen 2 veces, porque recuerden que anteriormente teníamos 2 células, y cada una de ellas, simultáneamente, va a experimentar esta división. Así que, ojo con eso. Pero los modelos siempre se muestra uno, porque si estamos mostrando siempre los dos, al final uno se podría confundir. Pero aquí como dato, los científicos concluyeron que la meiosis 2 ocurre casi exactamente igual que una mitosis. De hecho, si comparáramos esto con la mitosis, veríamos que los procesos son idénticos. ¿Cuál sería la única diferencia? O no la única, las dos diferencias principales con mitosis, Que tiene la variabilidad genética ya que hay variabilidad, y y la segunda, que genera la mitad como del material genético, NS. claro, y que hay menor cantidad de cromosomas, o sea, menor cantidad de material genético. Porque acá tenemos que los cromosomas están distribuidos en 2 células. Entonces, por eso, no es en ese sentido distinto. Pero en proceso, en maquinaria o funcionamiento, es idéntico. Dígame. ¿Alguien iba a hablar algo? Que no están los cromosomas homólogos. No, pero lo preguntaba con la O mitosis. sea, otra diferencia. Con la mitosis. Con la mitosis. Okay. Sí, No. con la mitosis. Pero si la pero por pregunta eso fuera... la mitosis tendría... ¿Sí? Ah, ya, ahora La entendí. mitosis tendría... Sí. Sí, la mitosis tendría... Creo que me estoy pegando yo, o ustedes. La mitosis, claro, la mitosis Usted, profe. Yo ya voy a encender mi internet del teléfono por si se me llega a caer la señal, porque, como le dije, estaba muy mala la No, o señal. sea, como que responde después. Siento que nos escucha después. Ah, ya, entiendo, gracias. Bueno, el punto es que, claro, acá tenemos menos cromosomas, o sea, ya no van a estar los cromosomas homólogos. Esa es una diferencia, porque si fuera mitosis tendríamos 46, pero acá tenemos 23, la mitad. Los mismos nombres: profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Solo que acá le agregamos el apellido 2 para diferenciarlo con la 1, claramente. ¿Se escucha bien ahora o se escucha pegado o lento? Profe, creo que no se escuchaba pegado, sino que Ah, ya, con nos retraso. escuchaba a ustedes después a nosotros. Ya, ok. Ya. Tenemos la profase 2, no pasa nada relevante, igual que una mitosis, tenemos que los cromosomas se condensan completamente, desaparece el núcleo, desaparece el nucleolo y comienza a formarse el uso mitótico, igual que una mitosis. La diferencia es que tenemos que los cromosomas son N2C. Así que recuerden anotar las dotaciones cromosómicas después de cada etapa. Entonces, eso ocurre igual que una profase mitótica. No ocurre ningún evento especial, nada. Luego, en la metafase 2, fíjense, igual que la mitosis, los cromosomas se alinean en el ecuador. Aquí está el ecuador, uno debajo del otro. Y la célula sigue siendo N2C, porque nada ha cambiado respecto al anterior. Entonces, similar a la metafase de la mitosis. Luego, anafase 2, muy parecido a la anafase de la mitosis, se separan las cromátidas hermanas. O sea, los cromosomas se parten por la mitad. Aquí tenemos una cromátida, o sea, cromátidas para allá, cromátidas para acá. Ojo, esta se diferencia de la anafase 1, porque la anafase 1, recuerden, cromosomas homólogos, y aquí cromátidas hermanas. Eso es la gran diferencia entre las anafases meióticas. Y aquí hay un pequeño error, perdón, aquí es N2C. Se me pasó ese detalle. Ah, no, pero se habla de 2N, perdón, sí, se puede hablar de 2N porque tendríamos como similar a un par, así que no, estaría bien.
pero también lo podrían ver como N, si es que no lo están viendo como par, o como 2N, pero no se asusten con eso. Acá 2N porque tendríamos uno y otro, y ahora como son cromosomas simples, tendría compañero, y como acá son cromosomas simples, también tendría un compañero con asterisco, por decirlo así. Y 2C porque la cantidad de ADN sigue siendo la misma, no ha cambiado. Anafase 2. Yo digo, ojo, si es que podrían colocarlo como N2C o podrían colocarlo como 2N2C. Eso varía. No hay algo claro, porque en algunos libros aparece de una forma, en otros aparece de otra, no hay claridad. Yo voy a tratar de buscar cómo lo ve el DEMRE y les cuento en la próxima clase cómo aparece ahí para que ustedes se queden con esa nomenclatura. Lo iba a hacer hoy y se me olvidó, y ahora me acordé. Telofase 2, última etapa de la meiosis 2, vuelve a aparecer el núcleo, y ahora sí que sí, los cromosomas comienzan a... Profe, ¿puede volver un poquito? Por supuesto, por ¿Y supuesto por que sí. qué 2C? 2C, porque la cantidad de ADN no ha cambiado. Miren, antes teníamos 2C, y ahora seguimos teniendo 2C. Siempre la cantidad de ADN entre metafase y anafase siempre es la misma, no cambia, porque la célula sigue teniendo ¿No la misma... sería 2NC? No, porque esto sigue siendo una célula completa, una sola célula, que tiene todavía toda la cantidad Ah, de ya. ADN. Claro, la misma cantidad de ADN, solo que se separaron las cromátidas, pero el ADN sigue estando ahí, mire, un C, 2C, 1C, 2C. No sé, no cambió la cantidad de ADN. Entonces, ojo con eso. Y última etapa de la meiosis 2, telofase 2, y aquí sí que se descondensa la cromatina, claro, porque ya terminó el proceso, y se forman dos núcleos. Desaparece el uso, claro, siempre en telofase pasa lo mismo, y vuelve a aparecer el nucleolo. Y aquí, ojo, también como les decía anteriormente, si les preguntan por el núcleo o por la célula. Pero aquí cada núcleo sí o sí ya es NC. ¿Por qué? Este no tiene compañero, este tampoco, N, y tenemos solamente una cromátida, o sea, C. O sea, por lo tanto, aquí ya se redujo la cantidad de material genético a la mitad versus la célula que comenzó el proceso. Pero si les preguntaran por la célula, tendríamos la misma cantidad anterior como anafase. ¿Sí? Siempre vean eso. Cuando les pregunten cada vez que vean telofase, traten de recordar, telofase es la etapa que podrían preguntar como para pillarme. Y ahí vean bien si preguntan célula o preguntan núcleo. Esto lo voy a decir hasta el final porque siempre es una pregunta pilla que aparece. Eso. Y luego, ahí no coloqué la etapa. Bueno, después viene la citocinesis, que sería claramente la división completa de la célula, y ojo que se producen 4 células al final. Entonces, aquí tendríamos 2 y faltarían las otras 2, 4 en total. 4 células finales. Y ahí termina la meiosis, y eso fue todo. Entonces, ¿qué habría que destacar en la meiosis? Primero, que en la primera división ocurren 2 eventos de variabilidad. Eso es lo más importante y algo muy relevante. Segundo, que la meiosis como proceso solamente ocurre en la formación de gametos. Eso es súper importante. Y tercero, que se producen 4 células. Y cuarto, que cada célula va a ser, no, yo dije variabilidad, se me olvidó lo que iba a decir, pero la variabilidad eran 4 células, ¿qué más iba a decir? Ya, no me puedo acordar, esto de pensar cosas y que se me olviden de inmediato, terrible. Pero, y que tiene la mitad de la información respecto a la original, o sea, NC. Ahí tenemos 4 diferencias entre, o 4 eventos importantes que ocurren en la meiosis. Entonces, eso para que lo consideren. Como siempre, mis GIF no se mueven, así que fracasé con ellos completamente. No sé qué pasa, creo que debe ser el formato PowerPoint, no sé. Pero yo los veo aquí en mi computador y se mueve. Los muestro aquí y no se mueven.
gráfico importante que analizar respecto a la meiosis, porque existen preguntas asociadas a él. Tenemos que, recuerden que en la mitosis, solamente el ADN cambia de 2C a 4C y después a 2C otra vez. En la meiosis, el ADN comienza con 2C, aumenta a 4C, después baja a 2C y después nuevamente baja a C. El único momento celular que vamos a encontrar células con C es en la meiosis, jamás en la mitosis. Así que también eso es como dato. Y cada baja de ADN nos está mostrando que hay una división del núcleo, ¿cierto? Y una citocinesis después. O sea, aquí terminaría la meiosis 1 y aquí terminaría la meiosis 2. Entonces, Profe, dígame. ¿por qué hay unos palitos al medio? Esta imagen la saqué de una página de internet que era en inglés y no aparecía la explicación, pero yo creo que tiene que ver con los eventos de variabilidad. Eso me imagino yo, que estarían mostrando como eso. Pienso yo, no, realmente no decía cuál era. Traté de buscarlo y era como gráfico que Profe, ¿y que más... esa qué ¿Sí? es? ¿Cuál? ¿Esa qué? ¿Esa es la meiosis o la Sí. interfase? La Eh, rayita larga. ¿Esta? Sí. No, aquí está la interfase. Aquí. Y aquí está ocurriendo la meiosis, aquí terminando la meiosis 1, aquí avanzando la meiosis 2 y aquí terminando la meiosis 2. Y aquí tendríamos los gametos que se O mantienen. sea que la meiosis 1 es más larga que la meiosis 2. Sí, Probablemente por los sucesos que ocurren. y no probablemente, por esos sucesos. De hecho, por eso es más larga, por el entrecruzamiento y la permutación. Entonces yo creo que esto se refiere a eso, a los eventos de variabilidad, me imagino que podrían ser, porque no se me ocurre otra cosa, o interpretarlo de otra manera. Eso. Entonces, como les decía, aquí termina la meiosis 1 y aquí termina la meiosis 2. O sea, en cada bajada hay un término de meiosis. Por eso vemos que aquí 2C y acá C. Recomiendo tanto el gráfico de la mitosis como el gráfico de la meiosis que los puedan analizar varias veces, o sea, estarlos viendo varias veces, colóquenle quizás los nombres de las etapas, la cantidad de ADN, porque son gráficos que podrían aparecer. Y como en la prueba cada vez aparecen más gráficos, podría ser quizás una opción de pregunta que pudiera aparecer. Así que a los gráficos también denle harto énfasis. Y aparte que también eso le ayuda a interpretación de gráficos y otras habilidades más. Así que esa es como una recomendación. También tenemos que, ¿cuál es la importancia de la meiosis? Y aquí ya vamos a estar terminando con el tema. Tenemos que las importancias son varias. Primero, producir gametos y que sean haploides. O sea, que tengan la mitad de los cromosomas. N. Y eso para asegurar que el cigoto que se forme por la fecundación mantenga el número de cromosomas. O sea, como cada gameto tiene 23 en el humano, van a permitir que el cigoto tenga 46. O sea, el número normal de cromosomas de cualquier célula excepto gametos. Entonces, esta sería la primera importancia de la meiosis. Por eso este proceso ocurre en la gametogénesis solamente. Luego, la variabilidad genética, gracias al entrecruzamiento y la permutación, los individuos sexuados somos diferentes unos de otros. Y si esto se extiende al tema evolutivo, permite adaptación y por lo tanto evolución. De hecho, recuerden que la selección natural actúa sobre la variabilidad genética, escogiendo a los que tienen mejores características, que se adaptan y por lo tanto tenemos procesos evolutivos. Aquí tenemos esos dos eventos de variabilidad que son súper importantes dentro de la meiosis. Y ahí tenemos dos importancias, los gametos y la variabilidad. Entonces, ojo con eso. Y creo que estaríamos terminando. Aquí aparece una comparación de meiosis 2 con mitosis. Vean que son muy parecidos los procesos, solamente que cada uno tiene
distinta cantidad de cromosomas, aquí hay variabilidad, pero en general las etapas son muy parecidas. La meiosis 2, ojo, la 2 y la mitosis. La 1 es muy distinta. Y creo que ahí hemos terminado el tema. ¿Preguntas, consultas, algo que no les quede claro o algo que tengan dudas? Les iba a dar un tip, que por lo menos un tips que a mí me sirve. Voy a buscar una diapo que aparezca blanca. No, no hay ninguna que aparezca blanca. Ah, sí, está. Aquí. Aquí. Siempre cuando o sea, generalmente me he dado cuenta que cuando aparecen preguntas donde le dicen ya, ¿cómo va a ser el gameto? O cuántos cromosomas, cuánto C, cuánto N, y todo eso, a veces genera confusión y puede hacer que la pregunta les tome más tiempo de lo debido. Entonces, por lo menos como yo lo hago y como me ha servido, y algunos me han dicho que sí les sirve ese tips que se me ocurrió de pronto para yo entenderlo, porque igual cuando preguntan así como, ¿cuánto N, cuánto C tiene cada etapa? Y uno como, oh, ¿cuántos son si son tantas etapas? Bueno, yo recomiendo que cada vez que les aparezca un ejercicio, asumamos que el problema les dijera que una célula tiene 24 cromosomas. Entonces ustedes no pueden estar haciendo un dibujo que tenga 24, porque en realidad van a ser dibujos gigantes con un montón de cromosomas y ahí van a demorar un montón de tiempo en poder aplicarlo. Entonces, yo recomiendo que ustedes elijan un número más pequeño. En vez de ocupar 24, ustedes digan ya, mi 24 va a ser un 2, o mi 24 va a ser un 4, por ejemplo. Cualquiera de los dos, números pequeños, pero que sean pares, igual que el número que les están dando, porque si no, si ponen con un impar, van a tener una mutación y se van a confundir. Luego, si les están preguntando por alguna etapa de la meiosis, lo que ustedes pueden hacer, y recomiendo al momento de estudiar, y bueno, también les podría servir para el tema de la misma prueba, si es que logran hacerlo rápido, es dibujar cada etapa. ¿Y en base a qué? En base a la cantidad de cromosomas que ustedes están inventando. Supongamos que les decían que tiene 24 y ustedes van a dibujar 2. Entonces, yo diría que mis 2 cromosomas van a ser los 24. Entonces, yo diría que aquí está la profase 1. Ahí tengo los cromosomas. Después, la siguiente etapa, yo digo, aquí tengo mis 2 cromosomas, aquí voy a tener la metafase 1. Bueno, me quedó muy parecida a la imagen, pero se entiende que aquí estaría el ecuador. El ecuador. Sí. Luego, tengo la anafase 1, ¿cierto? Un cromosoma por aquí y un cromosoma por acá. Posteriormente tengo la telofase 1, un núcleo aquí, un núcleo acá, cada uno con un cromosoma. Ahí, si ustedes quieren lo pueden dejar con colores o con algo que les ayude a orientarse. Y por último tengo la citocinesis, donde voy a tener 2 células, cada una con un núcleo, ¿cierto? Y con un cromosoma en mi ejemplo. Entonces, si me estuvieran preguntando la cantidad de cromosomas, yo digo, como mi 2 es 24, aquí tengo 24, 24, 24, aquí tengo 12, 12, 12 y 12. Entonces, en vez de tener que hacer un dibujo gigante y estar pensando cómo van cambiando, con un dibujo que tiene menos cantidad de cromosomas, ustedes pueden hacer este modelo para poder entender lo que les están preguntando. Y lo mismo con las dotaciones cromosómicas. Ustedes pueden ir viendo, aquí tengo 2N, 2C, 2N, 2C, 2N, 2C, y acá tengo N, 2C, o sea, 2N, 4C, 2N, 4C, 2N, 4C, N, 2C, N, 2C, N, 2C, N, 2C. Y no, como les digo, no tienen que estar haciendo el dibujo gigante ni pensando con tantos cromosomas, porque el modelo que ustedes van a ocupar es con un número menor que les ayude a compararlo con lo que ustedes están haciendo. Luego, continuamos con la meiosis 2, también les sirve el modelo, voy a cambiar de color. Esta célula, bueno, ustedes hacen solamente uno, porque si fuera profase 1, continúa igual, profase 1, nada cambió. Bueno, y aquí surge una pequeña dificultad, pero se va a entender que como solamente yo un cromosoma, yo voy a dibujar solamente un cromosoma. Entonces, da lo mismo, sigue estando ahí. Entonces, era 2, profase 2 y metafase 2. Luego tenemos la anafase 2, donde ya el cromosoma se separó en cromátidas hermanas. Anafase 2, tenemos telofase 2,
2 núcleos, separamos, ¿cierto? Cada una aquí. Y por último, la citocinesis, donde se forma cada célula que va a tener ese cromosoma que estaba ahí. Entonces, yo digo, aquí tenía, ¿cierto? 24, 24, 24, 12, 12, 12, ¿cierto? 12 aquí, 12, 12. Aquí tendría 24, porque se separaron. 12, 12, 12 y 12. Entonces, en vez de hacer un dibujo gigante, insisto, ustedes hacen algo más pequeño, un modelo que les ayude a poder entender lo que están haciendo y pueden calcular número de cromosomas, dotación cromosómica y de una manera más sencilla. Porque ustedes podrían decir aquí, de nuevo, 2N4C, 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 N4C, N2C, perdón, N2C, 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 N2C. Aquí podríamos decir 2N, 2C, NC, NC, NC y NC. Y tengo todo y no tengo que hacer... Profe, Dígame. Dígame. es que no me quedó claro por qué era 12. O sea, en la meiosis 2, ¿por qué no ¿Ya? era? O sea, ¿por qué es 12? 12. Ah, la cantidad de Sí, porque cromosomas. dijo que era 12. Claro, 12. porque aquí tenemos los 24, 24, 24, aquí tengo 12, aquí tengo 12, están 24 todavía, 12 aquí, 12 acá, 12 aquí, y ahora como este se parte por la mitad, tendría 24 aquí, y como se reparten, 12, Y por eso, ¿por qué es 24? porque aquí tenía, en mi modelo tengo un solo cromosoma, y el cromosoma en anafase se partió por la Ah, mitad. Entonces, ya. de tener uno, que era Son doble, 24 simples. 24 simples, exacto, exacto. Ya, ahora sí. Entonces, ese era como el tips que yo les quería dar. Ojalá que les sirva, por lo menos a mí me sirve para entender las etapas. De hecho, cada vez que me preguntan algún alumno o alumna por una pregunta donde aparezcan así como muchas etapas, yo me hago este dibujo mental o lo hago en papel literal para poder no equivocarme. Y de verdad, les prometo que a más de alguno le podría servir. Así que ojalá que alguien le ayude y por lo menos para mí es la forma más fácil de entenderlo y no confundirme. Simplemente lo importante es que ustedes escojan qué modelo utilizar. Si hubieran sido 4 cromosomas, dibujan 4 y es lo mismo, solo que con 2 es más fácil porque dibujo menos cosas y si ustedes practican este dibujo varias veces, finalmente lo pueden dibujar en menos de 15 segundos, incluso o 30 segundos, ¿ya? Por ejemplo, si lo hacen rapidito y van recordando cada etapa y ahí lo tienen listo para poder responder cualquier pregunta que sea sobre cantidad de cromosomas o dotación cromosómica. Eso, ese era el tips que les quería dejar. Ojalá que a alguien le sirva, de verdad, a mí me sirve. Así que eso, quizás es muy autorreferente, pero a mí me sirve. Y eso, no sé si hay más preguntas, consultas respecto al tema. Me comprometo a buscar de aquí al martes, ver los modelos de EMRE de todo año y ver cómo toman en cuenta las anafases. Si las ven como aquí como 2N o como N, y les voy a comunicar para que no estén así como otros, los 2N o N, y ahí les voy a contar. Eso sería por hoy. Sería